es la gran puerta del año nuevo. Siguiéndolo con cuidado, reemplazará todas las frustraciones que sentimos con las resoluciones de año nuevo. Según el Salmo 1, nuestras vidas pueden ser mucho más poderosas y duraderas. Podemos elegir un rumbo que nos lleve al éxito y prosperidad, y permanecer en curso durante todo el año y durante toda la vida hasta un destino de felicidad y premio. El Salmo 1 nos enseña que solo hay dos formas de vivir. Es el Salmo de los dos caminos, de dos destinos. El Salmo 1 establece el camino de los justos y el camino de los impíos. Los versículos 1 al 3 hablan sobre el camino del justo, y los del 4 al 6 detallan el camino del impío. En estas dos vías, el salmista toca una nota presente en muchos otros lugares de la Biblia. No existen muchas vías como enseñan, solo existen dos. Daniel dice, y muchos de los que duermen en el polvo de la tierra serán despertados, unos para vida eterna y otros para vergüenza y confusión perpetua. En Malaquías dice, entonces os volveréis y discerniréis la diferencia entre el justo y el malo, entre el que sirve a Dios y el que no le sirve. En Mateo leemos estas palabras, entrad por la puerta estrecha, porque ancha es la puerta y espacioso el camino que lleva a la perdición, y muchos son los que entran por ella. Porque estrecha es la puerta y angosto el camino que lleva a la vida, y pocos son los que la hallan, solo dos caminos. Pasamos mucho tiempo tratando de buscar la felicidad. Todos estamos involucrados en la búsqueda. Casi nadie piensa que ese viaje podría terminar en Dios. Aún así, la Biblia dice claramente, no debes quitar a Dios del cuadro o no tendremos alegría. Salmo 16:11 dice, me mostrarás la senda de la vida. En tu presencia hay plenitud de gozo, delicias a tu diestra para siempre. El Salmo 34:8 dice, gustad y ved que es bueno Jehová. Dichoso el hombre que confía en él. El Salmo 1 nos ofrece realidad y firme felicidad, mostrándonos la diferencia entre los justos y los impíos. Hagamos un viaje por estos 6 versículos. Este es un salmo muy especial. En los versículos del 1 al 3, describiendo la senda del justo, el salmista nos dice dos cosas generales sobre ellos. Primero, él nos dice que aquellos que viven en la senda del justo evitan ser descarriados de los impíos. Bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos. No se involucren ustedes en relaciones, en situaciones, en influencias en sus vidas que los arrastren a un punto errado. Luego hay otra cosa que aprendemos sobre los justos. Ellos aceptan el rol decisivo de las Escrituras, sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. Será como un árbol plantado junto a corrientes de aguas, que da su fruto en su tiempo, y su hoja no cae, y todo lo que hace prosperará. Desempaquémoslo, el deleite de sus corazones en la palabra de Dios, sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. Quien se deleita en la palabra de Dios halla su mayor gozo en hacer lo que él sabe que le agradará al Señor. Estudia la palabra y al encontrar un pasaje que le aplica a él, decide llevarlo a cabo en su vida. Se deleita en alinear su vida con los principios que descubre en la palabra de Dios. Él medita en esa palabra día y noche. Piensa en la palabra de Dios durante el día y hasta la noche. Déjenme decirles cómo funciona. Durante este año, he estado trabajando en memorizar una gran parte de la Biblia. No voy a decirles qué parte es esa o cómo es que me está yendo en el proceso, porque no quiero que vengan y me examinen y luego si cometo un error terminen desanimándose todos.
Permítanme decirles lo que he aprendido al memorizar largas porciones. Al acostarse por la noche, y tal vez han tenido un día lleno de ansiedad, problemas y dificultades, y leyeron sobre contar ovejas, tengo una sugerencia para ustedes. Si tienen alguna palabra de Dios en su espíritu, mediten en ella. Practico mi memorización por la noche, a veces antes de dormir. He descubierto algo que no sé cómo explicarlo, pero la mente recuerda más fácilmente justo antes de dormir que en cualquier otro momento del día. No es que saben esto al ver a personas dormirse durante el culto, pero eso es cierto. Así, al estar en mi cama por la noche, con la cabeza en mi almohada y todo tranquilo, medito en el pasaje que estoy memorizando. Leí esto sobre Elmer Thoms, un amigo mío que conocía a una gerente a la que le gustaba todo sobre su trabajo excepto algo. No le gustaba tratar con el gerente de la planta y tenía reuniones con ese gerente todo el tiempo. Sin importar lo que pasara en la empresa, debía ir a ver al gerente de la planta. Y era muy negativo. Ella temía ser llamada a su oficina, así que tuvo una discusión con el Dr. Towns. Y le sugirió que meditara sobre el Padre Nuestro. En su camino a la oficina para reunirse con el gerente de la planta, solo recite el Padre Nuestro. Haga la oración una y otra vez. ¿Se imaginan a ella caminando por el pasillo hacia la reunión mientras está murmurando el Padre Nuestro en trayecto como si fuera una ejecución o algo así? Pero ella decidió hacerlo y dijo que, cuando ella lo hizo, para cuando llegó a su oficina, estaba tranquila. No estaba a la defensiva. No estaba enojada. Fue capaz de decir, déjeme ayudarle a tener una mejor perspectiva sobre esto. Ella dijo, tuve fe por el Padre Nuestro. Me dio valor para sugerir nuevas formas de que Él viera las cosas. Ahora oro el Padre Nuestro cuando voy de mi escritorio a su oficina. Medita en la palabra de Dios día y noche. La Biblia no es algo que solo se lleva a la iglesia el domingo y luego se arroja a la ventana de atrás de su auto para que pase ahí 7 días. La Biblia debe ser la fuente de sus fuerzas. La Biblia dice que sus corazones se deleitan en ella. Noten, su corazón se deleita en ella y sus hábitos son dictados por ella. Sus fuerzas provienen de la Biblia. El salmista dice, será como árbol. Un árbol es una imagen de un hombre. Tal como un árbol se nutre de constante flujo de agua, sin el cual moriría en el sol abrasador, así es que la fuerza de un hombre piadoso se mantiene por las provisiones de la gracia que se extrae de la palabra de Dios. ¿Cómo se mantiene fuerte en su vida? No haciéndolo por su cuenta. Sea fuerte por la palabra de Dios. Número 2. Su fuerza proviene de la palabra de Dios y su estabilidad también. Noten lo que el texto dice, plantado junto a corrientes de aguas. Un árbol frutal que se planta a orillas del río sugiere estabilidad. El árbol está arraigado en el suelo. La Biblia dice que cuando seamos conscientes de la importancia de tener raíces profundas en el suelo de la palabra, seremos fuertes y seremos estables. Aquí está la tercera. Nuestro testimonio espiritual viene de la palabra de Dios. Ahora, si están examinando una planta, lo primero que ven de ella, que les da alguna indicación de cómo está ese árbol, es la hoja. La Escritura dice, cuya hoja tampoco se marchitará. La hoja es el testimonio exterior del hombre. Los árboles siempre verdes de Dios nunca pierden sus testimonios. No se marchitan. ¿Por qué no se marchitan sus hojas? Por causa de la conexión. Está conectada a la rama, que está conectada al árbol, alimentado por las raíces, que descienden cerca de un río de aguas, que es la palabra de Dios. Hoy se habla mucho de los testimonios marchitados del pueblo de Dios. Odio decirles a cuántos he visto tan solo en este último año. Quienes comenzaron bien y parecía que iban a hacer una gran diferencia en el reino. Y de algún modo, todo termina y están acabados. Y esto es lo que yo sé. Eso no sucede en un día. No se fueron a la cama llenos de la palabra de Dios y del deseo de servirle
Y a la mañana siguiente salieron a hacer cosas que desacreditaban todo lo que ellos creían. Recuerdo haber escuchado a Chuck Swindoll hablar sobre el matrimonio. Si están en un matrimonio que está por destruirse, les digo que no es un estallido, fue una fuga lenta. Y así es también en nuestra vida cristiana. No nos volvemos impíos al instante, sino que permitimos el descarriamiento que acabamos de discutir, el consejo y el camino y la silla, y permitimos que esas cosas nos desvíen de la centralidad de caminar con Dios. Y cuando nos damos cuenta, nuestro testimonio se ha ido. La hoja no se marchita si se mantiene conectada, y ustedes no se marchitarán si se mantienen conectados a Dios y su palabra, Dios y su pueblo, Dios y su iglesia. Su fuerza viene de la palabra de Dios, su estabilidad viene de la palabra de Dios, su testimonio espiritual viene de la palabra de Dios, y sus éxitos debido a la palabra de Dios. Veo sus oídos animarse cuando digo eso. Todos queremos tener éxito. Y eso es justo lo que dice la Escritura, que da su fruto en su tiempo, y lo que sea que haga, prosperará. Así es como el salmista describe la senda del hombre piadoso. Observen la declaración transicional en el texto. Pero no así los impíos. La senda de los impíos se despliega en los versículos del 4 al 6. No así los malos, que son como el tamo que arrebata el viento. Por tanto, no se levantarán los malos en el juicio, ni los pecadores en la congregación de los justos. Porque Jehová conoce el camino de los justos, mas la senda de los malos perecerá. Tomen todo lo que he dicho hoy sobre los justos y niéguenlo. Y ese es el impío. Y los impíos no prevalecen en tiempo de dificultad. El versículo 4 dice, no así los malos, que son como el tamo que arrebata el viento. Esa es una declaración que no resuena con nosotros porque no sabemos nada sobre el tamo. Déjenme decirles de dónde vino esto. La imagen es de un piso de trilla. En Israel, durante la cosecha del grano, pisos construidos sobre colinas en Palestina, para usar la mejor brisa. El grano es traído y es prensado por animales o por algún instrumento de trilla que se aplican en él. Luego el grano es lanzado alto al aire. Y así el viento se lleva el tamo y entonces el grano más pesado cae al piso de trilla donde es recogido. El tamo es esparcido o quemado. Y por eso el salmista dice que quien camina en maldad es como paja que el viento esparce. Vean esto. Ustedes son como un árbol fuerte que está clavado con sus raíces en el lecho del río, o son como el tamo que es esparcido lejos por el viento. El impío no permanece en pie en tiempos difíciles, cuando el tiempo viene, porque no hay sustancia, no hay fuente. El pecador no prevalece en el día del juicio. Eso es lo siguiente que sabemos de ellos. No prevalecen en tiempos difíciles, ni podrán resistir en el día del juicio. Por tanto, no se levantarán los malos en el juicio, ni los pecadores en la congregación de los justos. Dios no va a permitir que ambas clases de personas estén juntas por la eternidad. ¿Y cuán horrible será estar por la eternidad viviendo para siempre con aquellos que son igualmente impíos? Nunca ver una persona justa, nunca escuchar palabra justa, nunca presenciar un acto justo. Digan lo que digan del infierno y su fuego, esto es infierno. Y eso es lo que será por la eternidad para los que no vengan a Dios. El pecador no prevalece en tiempo de dificultad, no prevalecen en el día del juicio. Y no prevalecen en presencia de Dios. Vean el versículo 6, lo último del Salmo 1. Porque Jehová conoce el camino de los justos, mas la senda de los impíos perecerá. Porque Jehová conoce el camino de los justos. Esto no implica algo superficial. Conocer significa intimidad. Él tiene intimidad con los justos. Y esta palabra está en un matiz continuo.
Él siempre conoce el camino de los justos. Amigas y amigos, Dios nos conoce. Cuando vivimos por Él, yendo por el camino que nos ha puesto, Él no nos abandona, nos conoce, Él nos ve. Él siempre conoce el camino del justo, siempre nos mira, siempre nos escucha. Y en Cristo, su Espíritu vive en nosotros. Pero la senda de los impíos, dice el salmista, perecerá. Los impíos pecadores, juzgados y condenados en el juicio final, sufrirán un tormento implacable, sufriendo eternamente la ira de Dios. Miren con atención, el perecer no significa aniquilación. La Biblia no enseña que los impíos serán aniquilados. Hay gente que dice, sí, quiero vivir la vida a mi manera. Y si es como tú dices, al morir, moriré como un perro y eso será todo, será el fin. No es así. Todos los presentes, todos en este mundo vivirán para siempre en algún lugar. Los caminos que sean elegidos determinarán el destino final. Pero no se dejen engañar porque perecer no es aniquilación. Perecer es estar separado de Dios. Todo esto es muy desafiante, como lo es gran parte de la Biblia. Dice, bienaventurado el varón, y luego describe cómo vive este hombre. Y repaso esto y pienso, ¿saben? Yo hago un poco de esto y de esto otro no hago. ¿Cómo vive alguien así? Recuerdo haber leído una historia de Joseph Flax, de visita en Palestina a principios del siglo XX. Él tuvo la oportunidad de dirigirse a una reunión de judíos y árabes y decidió hablar sobre el Salmo del que estoy hablando hoy, el Salmo 1. Y él lo leyó en hebreo y luego preguntó, ¿quién es este varón bendito que refiere el salmista? ¿Este que nunca anduvo en el consejo de los malos, ni en sendas de pecadores, ni en silla de escarnecedores? ¿Quién es este? Pero nadie habló. Y así Flack dijo, ¿fue nuestro gran padre Abraham? Y alguien de pie respondió, no puede ser Abraham. Abraham negó a su esposa y mintió sobre ella. Bueno, ¿qué hay del gran liberador Moisés? Dijo Flack. No, dijo alguien, no puede ser Moisés. Él asesinó y perdió los estribos en las aguas de Meriba. Y luego Flack sugirió a David. ¿Podría ser David? No fue David, dijo alguien, porque él cometió adulterio y cometió asesinato. Y hubo un gran silencio. Y luego un judío anciano, de pie, dijo, mi hermano, tengo un pequeño libro aquí, el Nuevo Testamento. Lo estoy leyendo. Y si pudiera creer en él, si supiera que es verdad, yo diría que el varón del primer salmo es Jesús de Nazaret. Lo que me dice que usted y yo no tenemos esperanzas de vivir en santidad con nuestras propias fuerzas. Este llamado es consumado por el Señor Jesucristo. Él es quien vive en perfecta comunión con su Padre. Él es quien se deleita en la palabra de Dios. Él es quien prospera sus caminos. En Cristo somos los bienaventurados del Salmo 1. Es el Dios hombre que cumple el mandamiento. Es Él quien nos da su justicia. Y si vivimos en comunión con Él, podremos ser ese árbol plantado a las orillas y con camino conocido por el Señor. Y si vivimos en comunión con Él, sus salmos serán nuestros salmos. Y su senda a la felicidad, a la bendición, nuestro, porque primero es de Él y nosotros estamos en Cristo. Y tan solo los dejaré con dos aplicaciones finales. Si este salmo dice algo, dice que para estar en el camino correcto y rechazar los desvíos que son tan atractivos, aún para cristianos, debemos ser proactivos en dos cosas. Primero, firmes en la palabra escrita. Lean la palabra. Y aquí está la segunda cosa. Cuando estén en la palabra escrita, no olviden que la palabra escrita trata de la palabra viva. Jesús es llamado el Verbo de Dios.
No estudiamos la palabra viva sin entender en verdad que estudiamos la palabra viva, la palabra escrita, para poder llegar a comprender mejor la palabra viva. En la universidad, tras el tercer año en Cedarville, acababa de conocer a Dana. Nos habíamos enamorado e íbamos a casarnos después de la graduación. Pero estaba y sé que requiere mucha fe, en un cuarteto. Y viajábamos por todo un verano. Y cantábamos en iglesias del Medio Oeste, una diferente cada noche. Teníamos un remolque con todo nuestro equipaje y algunos integrantes tocaban instrumentos Así que me despedí de Dana y se fue a casa a trabajar en Cleveland para ganar suficiente dinero para volver a la universidad, y me fui en esta gira. Y nos escribíamos cartas todos los días. Sé que esto parece muy improbable, pero es cierto. De hecho, tengo esas cartas en un lugar seguro. No se las voy a mostrar. Déjenme decirles qué pasaba. Escuchen, a cada iglesia que íbamos, todos bajaban del auto y ellos iban y veían en qué clase de auditorio tocaríamos. Yo iba directo a la oficina a ver, ¿recibieron alguna carta? ¿Alguna carta? Y cuando ellos me daban esa carta, yo salía del camino y buscaba un rincón tranquilo y me sentaba. No leía la carta para ver la gramática que ella usaba. Leía esa carta porque en esta carta estaba Donna. En esa carta estaba quien yo amaba y amo mucho hoy. Y cuando vengo a este libro, que es la carta de Dios, lo leo, lo examino, lo esbozo. Pero amigos, esta es la carta de amor de Dios, para mí, para ustedes. Y cuando entendemos eso y empezamos a ver la palabra escrita, entonces veremos la palabra viva, tal como la vimos hoy. ¿Quién creería encontrar a Jesús en el Salmo 1? Él está ahí. De hecho, Él está a lo largo de toda la Escritura, si tan solo lo buscan. Si quieren ser felices, ser bendecidos, bendecidos, felices, felices, mi consejo